Bienvenidos a los observatorios de Economía Digital Galicia. Esta vez los retomamos justo cuando comienza la desescalada de la tercera ola de la pandemia. Y lo retomamos con el mismo espíritu que se iniciaron y se desarrollaron durante todo el año pasado, que no es otro que el intercambio de ideas, el análisis sosegado de la realidad socioeconómica gallega. Hoy lo hacemos con una entrevista a quien está llamado a ocupar un sillón huérfano por uno u otro motivo durante los últimos 4 años, con muchos incidentes internos que parece que son historia. Nos referimos a Juan Manuel Vieites, el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia. En un mes parece que ha cambiado mucho el panorama dentro de lo que era una institución durante un tiempo convulsa, y ese pasado parece que ha quedado un poco atrás. Juan Manuel Vieites viene de la Secretaría General de ANFACO, que es la patronal de las conservas. Es una patronal reconocida, respetada, unida y útil para sus socios. La pregunta es sencilla. ¿Conseguirá Juan Manuel Vieites hacer de la Confederación de Empresarios de Galicia una patronal unida y sobre todo útil para sus socios y para los empresarios gallegos? Bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La primera pregunta. En un mes parece que ha pasado a la historia lo convulsa que era la propia patronal, y ahora parece que es como un bálsamo, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido para que en un mes todo esto haya cambiado? Bueno, yo creo que fundamentalmente había un reto que era la unión empresarial, ¿no? Y siendo los empresarios los que crean más riqueza en la sociedad y empleo, pues realmente, bueno, esa conformación de esa unión empresarial tenía que ser un imperativo de primer orden, ¿no? Visto que por parte de las cuestiones planteadas previamente, pues eran temas muchas veces personales, muchas veces, bueno, de norte-sur, etcétera, etcétera, había que buscar ese consenso entre todas las partes, que se ha hecho muy rápidamente, en semanas, y que además, bueno, pues todo el mundo ha aportado su granito de arena para que esto sea una gran organización empresarial que dirija los designios de todas las empresas gallegas, ¿no? Empresas muy significativas y en sectores muy estratégicos y que necesitaban una voz única, sobre todo ante las administraciones, ante los agentes sociales, para intentar, bueno, pues cada vez ser más competitivos y desde esta región el poder realmente dar valor a lo que realmente hacemos aquí, que es mucho y bueno lo que hacemos en Galicia. Yo creo que era una comunidad autónoma que desde fuera no comprendían el porqué, bueno, desde la COE y de otras instituciones, cómo estábamos así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se ha buscado alrededor de una persona pues ese consenso, esa unión empresarial, y eso ha significado de que, bueno, el camino ha sido mucho más sencillo a la hora de aunar voluntades por parte de todos, ¿no? Hablamos de unidad y también hablamos de reconstrucción, ¿no? Es decir, porque hay que reconstruir también la imagen, y no solo la imagen, sino la utilidad dentro de la sociedad, pues, sin ir más lejos, la mesa de diálogo social, ¿no? Es decir, esa reconstrucción, que es un trabajo interno, es casi más complicado que esa unidad recuperada. Pero se está consiguiendo. Yo creo que efectivamente los primeros mimbres que hemos puesto sobre la mesa a través del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Galicia, pues ha servido para ver que realmente, vamos a decir, el 99,9% de sus miembros quieren dar valor desde la Confederación de Empresarios de Galicia como asociacionismo a las empresas gallegas, ¿no? Y eso es lo más importante, es la derivada más importante que se tiene, ¿no?, por parte de una organización empresarial, es servir a sus organizaciones socias, tanto sectoriales como provinciales, como a su vez hacia el mundo empresarial, las empresas propiamente dichas, que son las que realmente al final ponen sus productos en el mercado, sus problemáticas, etcétera, etcétera. Tienen que emanar esas problemáticas hacia la Confederación de Empresarios de Galicia, hacia sus provinciales y hacia las confederaciones provinciales y a las sectoriales, y a partir de ahí
bueno, ante la administración pública, a todos los niveles, intentar llevar nuestras propuestas, siempre basadas en datos, y eso lo que significa es que, bueno, que estamos construyendo una Galicia mucho más próspera, con mucho más empleo, con más riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? El modelo de Anfaco es un modelo de éxito consolidado a lo largo de los años. Va a replicar en cierta medida, en cuanto a lo que es la gestión de la patronal gallega, ese modelo. Bueno, con su especificidad, ¿no? El modelo Anfaco funciona más casi como un clúster marino alimentario, en el cual, bueno, pues hay más de 250 empresas y en las cuales, bueno, pues la estructuración que tenemos dentro de Anfaco, pues ha sido para acomodarse a las demandas de las propias empresas, con más de 113 personas, en fin, es una organización en la cual yo siempre digo que se dice siempre tal club es más que un club, nosotros somos más que una asociación, porque tenemos un centro tecnológico, tenemos una organización empresarial, presidimos a nivel europeo Euratom, que es toda la flota hidroeléctrica con soberanía europea, presidimos todos los centros tecnológicos de Galicia, en fin, tenemos a nivel mundial, presidimos el Comité Internacional de la Sardina Pilchardus, cuando nuestros vicepresidentes son los marroquíes y los franceses y los portugueses. Bueno, quiero decir que es una organización que tiene firmado convenios con más de 27 países y sus gobiernos, acompañando siempre a nuestras empresas cuando hay esa no deslocalización, sino esa internalización para intentar buscar bueno, pues, abastecimiento de materia prima, posicionamiento de mercados locales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dos derivadas fundamentales. Una es la innovación y otra la internalización. Y eso desde Anfaco lo hemos sabido aprovechar, sus empresas lo han sabido aprovechar y bueno, eso al final los resultados están ahí. Hemos crecido en empleo de manera continuada, aún yendo hacia la industria 4.0, que es una industria más automatizada, con más visión artificial, más robotizada, a la economía circular, a la biotecnología y también a la internalización. En más de 114 países del mundo, aunque Europa es lo fundamental, pero en más de 114 países comercializando nuestros productos. Bueno, es más que una organización en el sentido de que es un clúster en este momento donde incluso en integración hacia atrás e integración hacia adelante hay empresas de todo tipo, como funcionan los clústeres, ¿no? Hay empresas de maquinaria, hay empresas de cocedores de marisco, hay empresas de congelados. Bueno, decir que las 12 primeras empresas del país de congelado están en Anfaco. Entonces, quiero decir con esto de que además de conserva, que nacimos de la conserva el 28 de febrero de 1904, pues realmente bueno, somos más que conserva en este momento y donde esas 250 empresas, cada una con su especificidad, los ahumadores, los cocederos, el sector mejillonero, bueno, el sector del salazón, el sector de los ahumados. Bueno, todo esto es lo que conforma realmente un Anfaco grande y, bueno, y con un equipo bien estructurado para darle los resultados a lo que las empresas demandan, ¿no? Ignacio Rivera, Carmen Lence, se han incorporado recientemente responsables de Cupa Group, también de Cafés Candelas en Lugo, se ha incorporado recientemente a la cúpula de la nueva patronal. Hacían falta nombres propios, hacían falta empresarios y caras conocidas y sólidas dentro del entorno empresarial en la nueva CEG. Al final la CEG es la casa de los empresarios gallegos, por lo tanto tienen que estar los empresarios gallegos y tienen que jugar un papel muy relevante, porque al final ellos son los que están jugando en tiempo y forma la parte económica de sus empresas. Por lo tanto, la Confederación de Empresarios de Galicia tiene que ser la que aglutine los intereses de todas esas empresas. Para ello, qué mejor que estén los propios empresarios presentes. Y las dos de libre disposición que yo tuve realmente han sido un empresario que fuera distinguido en la provincia de La Coruña, un empresario que fuera distinguido en la provincia de Lugo y después en la provincia de Ourense, y así vendrán, y en la provincia de Pontevedra. Cada uno en su estructura determinada, unos en el comité ejecutivo,
otros en la Junta Directiva, otros en el Consejo Asesor, otros entrando en las comisiones de trabajo, que son muy importantes para emanar los informes correspondientes para poder llevar a las administraciones, y yo creo que eso es lo que he intentado en el menor tiempo posible y en este escaso mes pues realmente desarrollar con el equipo magnífico que tenemos en la CEG. Yo creo que todos han sabido en un momento determinado, el personal de la CEG, que esto hay que ser proactivos. No se puede estar acomodado. En tiempos como los actuales, donde existe una pandemia, una crisis sin precedentes, realmente todo el personal tiene que estar todos a una e intentando dar lo mejor de nosotros mismos para resolver los problemas de las empresas, que serán los problemas de los empleados de todas esas empresas y al final de la región nuestra, que es nuestra comunidad autónoma gallega, ¿no? En este mes también ha tenido tiempo para sumarse la CEG al planteamiento de la COE con respecto al recurso de inconstitucionalidad que se va a presentar contra el impuesto de patrimonio, ¿no? Ese ha sido un movimiento exterior, ya no, o sea, proactivo, ¿no? de cara a otros colectivos, ¿no? Veremos una patronal menos complaciente en esta nueva etapa con respecto, por ejemplo, a la Xunta, porque en ese sentido la Xunta es la gran beneficiaria, las arcas públicas gallegas son las grandes beneficiarias del impuesto de patrimonio. Y esa crítica siempre estuvo, ¿no? Siempre estuvo ahí, acompañó un poco a sus sucesores en cuanto a complacencia con respecto a los poderes políticos. Yo no sé lo que hacían en otros tiempos, y eso que he participado en algunas comisiones y en algunas en la Junta Directiva en algún tiempo, pero realmente esta nueva CEG no va a ser, es independiente, pertenece al mundo empresarial, no va a ser complaciente con nada siempre y cuando emane de las propias empresas las propuestas, y eso es lo que vamos a defender a pies juntillas, ¿no? Por lo tanto, de complacientes, el que me conoce sabe que, y desde ANFACO pues exactamente lo mismo, he hecho siempre nada de complacencia, siempre intentando dar lo mejor de nosotros mismos y propuestas además basadas en datos, que es lo que me gusta a mí siempre, basadas en fundamentos claros y en el cual y posibles, porque lo que puede ser y lo que no es imposible. Por lo tanto, hay que hacer razonamientos claros, incluso a veces con creatividad, para intentar que el mundo empresarial pues, pueda disponer de ese campo de juego adecuado para poder crear riqueza en nuestra comunidad autónoma gallega, ¿no? La patronal también es una atalaya desde la que se observa una realidad, que es la realidad económica, ¿no? Entrando ya en la que tenemos delante, ¿no? Es decir, en la pandemia, aunque estemos ya en la escalada de la tercera ola, ¿qué previsiones maneja la patronal para la recuperación, es decir, para la salida de esta crisis? ¿Cuándo saldremos? Bueno, va a depender muy mucho del ritmo de vacunación que se vaya produciendo, ¿no? Efectivamente parece que se quiere acelerar ahora y que, bueno, que a lo mejor pues los niveles de edades de los 80, 70, etcétera, después del verano pues pueden estar realmente vacunados. Vamos a verlo. En función de ese ritmo y que cómo se vaya actuando sobre esa pandemia, pues realmente la recuperación económica está ahí, ¿no? Puede venir ahí, ¿no? Yo creo que, y en eso, bueno, pues ya he dicho que en principio todo el mundo creíamos que, bueno, para el segundo semestre o el último cuatrimestre del año 21, pues podía haber alguna recuperación pequeña y tal, ¿no? Yo creo que no va a ser así. Yo creo que de momento se va a mantener un cierto equilibrio, va a ser muy disfuncional en cuanto a unos sectores de otros, porque bueno, la pandemia no ha actuado severamente sobre unos, ha actuado más severamente sobre unos que sobre otros, y eso conlleva el que la recuperación también va a ser asimétrica, ¿no? A unos sectores antes y a otros que a otros, ¿no? Eso yo creo que hasta la primavera del 2022 no vamos a tener, bueno, pues datos más significativos de situaciones que todos deseamos, ¿no? Ojalá fuera antes, pero yo creo que piano se llega lontano. Tenemos que, primero, actuar sobre la propia pandemia, sobre el tema sanitario. Segundo, yo soy de los que digo claramente
que en función de cómo vaya evolucionando la pandemia, tiene que haber planes de rescate para los sectores más afectados. Estamos hablando de la hostelería, del pequeño comercio, de la microempresa, de los autónomos, en fin, de una serie de actividades del textil. Hay sectores que lo están pasando mal. Por lo tanto, las medidas excepcionales que se han puesto por motivo de la pandemia deben continuar hasta que se acabe. Y por lo tanto, eso es lo que le he transmitido a la propia Xunta de Galicia, es lo que estoy transmitiendo, que desde la Confederación de Empresarios de Galicia vamos a seguir solicitando y que si hace falta ahora, y yo ya lo he dicho y yo creo que la Xunta ya lo ha sintetizado, un tercer plan de rescate, habrá que poner un tercer plan de rescate ya inmediatamente. Y si esto no en el tiempo sigue manteniéndose, pues hay que seguir con las medidas. Son medidas para momentos de crisis y momentos diferentes y que por lo tanto hay que actuar con medidas diferentes y siempre intentando apoyar, porque claro, está muy bien el tema de salud, pero va muy unido al tema económico y lo que podemos estar haciendo es un pan con tortas. Hay que actuar seriamente sobre la salud, que es lo primero, pero de manera inmediata sobre la economía, porque si no, bueno, pues los datos previsibles no son muy halagüeños y eso significará que tendremos un país, y en este caso nuestra querida Galicia, en unas situaciones complejas y complicadas para después levantar el vuelo. Y yo creo que eso es primero y principal, actuar conjuntamente con esas medidas que ya está poniendo la Xunta, ¿no? Pero yo aquí lo que pido es una cohesión entre todas las administraciones. La administración del Estado, la administración autonómica, la administración provincial, la más cercana al ciudadano, que es la de los concellos, y que sea sensible con las situaciones que ha creado esta pandemia, que bueno, pues nos ha venido y nos ha cogido de sorpresa en algún momento, pero que tenemos que entre todos salir de ella lo mejor posible. Y ahí tenemos que aportar el granito de arena a todo el mundo, ¿no? Pero sin embargo, un hostelero está comprobando y está viendo cómo esos planes de rescate, las propias tres administraciones implicadas, Xunta, Diputaciones y Ayuntamientos, no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Qué puede pensar un hostelero y cómo lo ve usted desde la pandemia? Pues lo que está pasando, que después esa disconformidad de lo que está pasando, bueno, pues se está produciendo en sobresaltos en la calle, ¿no? Eso significa de que realmente las administraciones tienen que ser sensibles a la situación. Efectivamente, sabemos que los ingresos no son los que realmente tienen normalmente las administraciones, pero aquí hay que aportar el granito de arena a todo el mundo y las administraciones tienen que hacerlo con nuestros dineros, que son los dineros de los ciudadanos, de sus impuestos, intentar paliar en cierta medida esas situaciones tan graves. Yo ya sé que realmente es poco con respecto a lo que están perdiendo. Estaba escuchando ayer mismo de que más del 70-80% de sus actividades, los hosteleros y la restauración sobre todo, pues ha perdido muchísimo ingresos. Y aún así, bueno, pues se les ha retrasado los cobros de las tasas y de los impuestos, pero al final hay que pagarlos. Yo creo que las administraciones también locales y provinciales, etcétera, tienen que ser, y las autonómicas deben ser conscientes de que realmente es una situación compleja, complicada, que lo está pasando muy mal mucha gente y que ahí hay que actuar de una manera razonable. Y esa manera razonable no es cobrándole las tasas o tal. Yo creo que hay que ser más profundos e intentar paliar esas necesidades, porque si no, lo que viene a la vuelta de la esquina es un 25% de la restauración se irá, desaparecerá, un X%, un 10-15% de la hostelería en general. Bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que ser todos conscientes de que hay que aplicar las medidas e intentar mantenerlas en el tiempo. Y ya sabemos que son insuficientes, pero por lo menos que se les muestre el cariño necesario que tienen que tener para bueno, pues intentar recuperar en cierta medida ese ánimo, porque no les va a solucionar el problema económico, pero sí el ánimo para seguir trabajando de cara al futuro y poder bueno, pues seguir con sus negocios, ¿no? Claro, pagar impuestos por actividades que no realizas
Porque no puedes, parece un principio que debería regir toda actuación por parte de una administración, me refiero a las exenciones fiscales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y poco se habla, ¿no? Hay aplazamientos, hay refinanciaciones, hay aquello de endeúdese usted más para poder salir a flote. Me parece que no tiene mucho sentido, viendo, pues eso, un hostelero, ¿no? Las deudas siempre hay que pagarlas, y si tú no tienes recursos porque no tienes actividad y te lo han impuesto, realmente es dificultoso, ¿no? Todo eso, y es muy difícil salir adelante. Por lo tanto, de ahí yo soy consciente de que la hostelería, la restauración en su conjunto, el turismo en su conjunto lo está pasando muy mal, ¿no? Pero también la microempresa, el pequeño comercio, los autónomos, las empresas de servicios, este tipo de actividades lo están pasando muy mal, ¿no? Entonces yo creo que hemos de ser conscientes, toda la sociedad y el mundo empresarial en general lo somos, de que, porque al final forman parte del mundo empresarial, pues realmente que tenemos que echar ahí un apoyo inmediato y continuo hasta que dure la situación. Y yo creo que, bueno, flaco favor estaríamos haciendo por parte de las administraciones si no apoyáramos a estos subsectores, que al final son un Producto Interior Bruto muy importante de la sociedad, ¿no? Y eso significa de que, bueno, ahí tenemos los datos del turismo en España, ¿no? Estábamos hablando de que éramos en los top o los segundos del mundo, etcétera, etcétera, y este año pasado, pues de las cifras tan importantes que teníamos en años anteriores, nos hemos quedado en 20 millones de turistas. O sea, nada, comparado 4 veces menos de los que teníamos en anteriores años, ¿no? Entonces yo creo que hemos de ser conscientes de que tenemos una oportunidad en Galicia, y yo siempre lo digo en este campo, fundamentalmente con el Xacobeo, ¿no? Este año 21 va a ser de estabilidad, ¿no? de intentar recuperar en cierta medida algunas cuestiones, pero el 22 yo creo que tenemos que salir fortalecidos para intentar que el turismo en Galicia y en el conjunto de lo que es hostelería, restauración, etcétera, etcétera, pues realmente salga pues fortalecido, ¿no? Y yo creo que el Xacobeo es un punto de referencia importantísimo y tenemos que ser, bueno, pues sensatos todos para intentar dar una imagen de que Galicia es un sitio seguro, donde se puede venir de turismo, tenemos maravillas y tenemos que saber aprovecharlas. La patronal ha presentado a la Xunta en este mes, le ha dado tiempo también de presentar a la Xunta un plan de recuperación económica. ¿Ha habido alguna receptividad con respecto a esto? Pues yo creo que sí, y además muchas de las cuestiones que hemos planteado, pues leo en los medios de comunicación últimamente que las están poniendo en marcha. Quiero decir con esto de que me satisface que esa colaboración público-privada bueno, se vea plasmada de una manera importante, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, yo siempre tengo en el foco lo que es la reindustrialización de Galicia. Yo creo que ahí hay que poner los esfuerzos máximos y ahí hay que enlazarlo con todo lo que es aspectos relacionados con los procedimientos para las concesiones, en las cuales, bueno, la simplificación administrativa es fundamental, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer unos esfuerzos, que la burocracia tiene que acabarse, no se pueden estar duplicando y triplicando informes, no se puede estar perdiendo uno en el tiempo cuando se quiere crear una empresa. En fin, hay una serie de cuestiones que para esa actividad normal empresarial pues tardamos muchísimo en todos los aspectos burocráticos, ¿no? Yo creo que esa reindustrialización, que yo digo que debe ser un eje fundamental por nuestra comunidad autónoma y por las administraciones gallegas, es de que tenemos que llegar a ese 20% de reindustrialización. Estamos viendo situaciones en este momento complicadas, donde hay muchas posibilidades de que perdamos empleo. Tenemos que intentar atraer inversiones de manera inmediata para paliar esas situaciones. Y eso conlleva el que tenemos que estar unidos, todo lo que es esa colaboración pública-privada, la Confederación de Empresarios de Galicia, las confederaciones provinciales, las asociaciones sectoriales, todos juntos con las administraciones intentando paliar esas situaciones. Y yo creo que es fundamental. Y ahí juega muy mucho
el tema de los procedimientos administrativos, pero también de dar una serie de facilidades al administrado para que pueda venir esa inversión aquí a Galicia, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir profundizando en métodos y en cuestiones en las cuales sea atractivo nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista económico para que se puedan venir aquí esas empresas a invertir y poder crear riqueza en nuestra comunidad autónoma gallega, ¿no? La inversión extranjera históricamente ha sido un problema, ¿no? Ha sido una asignatura pendiente, ¿no? La captación de inversión extranjera en Galicia. Pero ahora el problema y esta crisis industrial no viene por la mucha o poca inversión extranjera que tenemos, sino el problema está en retener esas inversiones, en retener proyectos industriales que parece que son viables sin ir más lejos. Una fábrica de palas eólicas, ¿no? Con el boom eólico que vuelve a haber en España, no somos capaces de retener ese proyecto, ¿no? Porque se cierra con un ERE extintivo, una planta que en su día fue pionera. ¿Cómo se puede retener esos grandes proyectos industriales? Pues todos estos proyectos, cuando han venido aquí a Galicia, es porque veían unas condiciones, un campo de juego adecuado, ¿no? Y en el cual, esas inversiones, al final no nos olvidemos que el dinero es muy miedoso. El dinero necesita una inversión necesita una rentabilidad y por lo tanto si no se ve esa rentabilidad, y ahí juegan muchísimos factores, ¿no? Estos factores son muy diversos, desde la propia energía y el coste de la energía, en la cual estamos en una disfunción grande con otros costes energéticos en otros países de la Unión Europea, y más aquí en Galicia, que estamos en el noroeste peninsular, ¿no? Por lo tanto, digo la energía como podría decir otra serie de factores, ¿no? Entonces, yo creo que si no creamos el campo de juego adecuado, con las medidas más oportunas para que el inversor pueda rentabilizar su inversión, realmente no van a venir. Entonces, hemos sabido captar, pero no hemos sabido, ¿cómo diría yo?, fidelizar al inversor. ¿Por qué? Porque ya bien a nivel del Estado o bien a nivel autonómico no hemos sabido defender unos intereses del mundo empresarial para ser competitivo. Porque al final todo esto se basa en ser competitivo. Si no somos competitivos, por muchos esfuerzos que queramos hacer, las inversiones se van a otro sitio donde puedan ser más competitivos. Y para ser competitivo hay que tener rentabilidad. Y si no son rentables, porque hay una serie de factores que merman esa rentabilidad de la empresa, pues realmente no van a estar aquí. Entonces, eso es lo que realmente debemos poner negro sobre blanco de manera continua para evitar que esa fidelización de las empresas se rompa y quieran marcharse de nuestra comunidad autónoma gallega. Hablaba de la energía, ¿no? Y en ese sentido, con un coste añadido. Pero también con respecto a la energía hay otro factor endógeno que es el regulador, ¿no? Es decir, la regulación que se viene realizando, en este caso por un ministerio que se llama de Transición Ecológica, que proyecta una transición ecológica justa, pero aquí en Galicia no parece ni transición por lo abrupto que es, ni justa porque, se están cerrando unas centrales, es verdad que eran unas centrales poco competitivas, contaminantes, en un escenario que es el europeo, que ya no va a contar con las centrales térmicas, pero con pocos visos de proyectos viables sustitutivos, en comarcas que son casi monocultivo industrial, ¿no? Me refiero a Meirama, me refiero a As Pontes. Bueno, efectivamente el regulador tiene mucho que decir en todos estos temas, ¿no? El regulador tiene que ser amigable con las inversiones. Si el regulador no es amigable y va a por el inversor, realmente tiene un espacio corto de tiempo en el cual el regulador se va a dar cuenta de que el inversor se va. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Hay una serie de medidas que se han pedido, hay una serie de medidas en las cuales se ha ido trabajando, el regulador no ha querido bajar su plafón de medidas y, y cuando a lo mejor flexibilizó algo, realmente ya el inversor ya estaba pensando en otras cosas. Hay que jugar en el momento procesal oportuno, como dicen los jurídicos. No primero montar el follón, después no sé qué y tal. El regulador tiene que saber que las normativas
cumpliendo a nivel general con todos los estándares de sostenibilidad. La sostenibilidad es de todo tipo, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad en todos los campos. Pero claro, si realmente en el empleo, etcétera, etcétera, si nosotros queremos conseguir empleo, realmente tenemos que ser flexibles a la hora de la interpretación y buscar cómo esas regulaciones pueden ser favorables para crear empleo. Si realmente ponemos unos plafones demasiado exigentes, el inversor va a encontrar en otros sitios seguramente, y a veces ya no es por mano de obra más barata, sino por esa simplificación administrativa, por esos costes de producción más adecuados y realmente se va después de los sitios, ¿no? Entonces, bueno, esto no viene... cuando un inversor se va, no es de hoy para mañana. Esto es que hay un procedimiento de tiempo en el cual se está negociando una serie de condiciones. Y cuando esas condiciones no se dan, ninguna de ellas, pues realmente el inversor dice, bueno, pues aquí no me quieren. En una palabra, la empresa, son empresas sin alma, tienen unos accionistas, pero si realmente el accionista y el inversor ve que aquello no tiene rentabilidad, levantan el vuelo, ni más ni menos. Como una relación, ¿no? Cuando dicen que se van, es que en el fondo ya se han ido, ¿no? Claro. Cuando anuncian que se van, efectivamente, ya se han ido, ¿no? Eso viene ya del tiempo anterior, mucho tiempo anterior, o sea, ha habido un proceso y en ese proceso no han sabido casar oferta y demanda. Y cuando no sabes casar oferta y demanda, al final, bueno, pues realmente las cosas van muy abruptas y entonces es cuando hay realmente convulsiones de lo que está pasando, ¿no? Que ha sucedido más cuando estamos en tiempos como estos de pandemia, en el cual, bueno, el COVID-19 pues, ha afectado de una manera muy significativa, a unos más, a otros menos, pero en general a toda la sociedad, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues quebranta muy mucho las filosofías y las maneras procedimentales de hacer las cosas. Entonces, bueno, cuando no se tiene en cuenta esto en los inicios de cuando se está produciendo, realmente al final tienes un problema. Y mirando un poco al futuro, tenemos por delante los fondos de reconstrucción europeos, ¿no? Que son ingentes cantidades de dinero, vía créditos, vía subvenciones, que hay que saber aprovechar. Pero también hay que saber convivir con unos planes de rescate a corto plazo, porque aquí nos estamos moviendo con escenarios de ejecución de estos fondos muy distintos, ¿no? ¿Qué espera de este proyecto? Bueno, yo creo que lo que espero es una oportunidad para Galicia. Espero que todo lo que es esa colaboración público-privada se plasme en grandes proyectos, pero viables. Proyectos de cadena, de valor. Proyectos en los cuales, bueno, transformemos nuestro mundo empresarial en el mundo que ya está ahí y que viene para quedarse, que es de economía circular, de digitalización, de economía verde, etcétera, ¿no? Yo creo que si sabemos aprovechar bien estos fondos, realmente es una oportunidad enorme, pero tenemos que saber primero, bueno, todas esas normativas e indicadores que nos faltan aún en este momento, porque falta publicarlos, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en los boletines oficiales del Estado, etcétera, etcétera, que se genere ese valor que queremos a través de esos fondos. Es muchísima cantidad de dinero. 150.000 millones de euros para España entre ayudas directas, o vamos a decir ayudas a fondo perdido y ayudas a través de créditos, de financieros, pues realmente es muchísimo dinero. Estamos, además, en un momento en el cual hay que sumar también a los fondos plurianuales que tiene la Unión Europea hasta el 2027, que estamos hablando para toda la Unión Europea entre 1,8 y 2 billones de euros, de los cuales, bueno, España tiene una parte muy importante a través de los FEDER, del Fondo Social Europeo, del Fondo Marítimo Pesquero, y de la Acuicultura, la PAC, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos saber aprovechar todos esos fondos para reconvertir nuestra economía en una economía sostenible, una economía que a partir del 2030 sea una economía potente, en la cual, bueno, pues podamos vivir después de esas actividades empresariales, ¿no? Claro, es fácil decirlo, pero es que hay que poner los mimbres adecuados. Y yo creo que
estos fondos van a ser una oportunidad, van a ser una gran oportunidad, independientemente de esos 108 proyectos que la Xunta a través de los departamentos pues, ha puesto, etcétera, etcétera. Esto tiene que calar como gota hacia todo el tejido empresarial, pymes y micropymes, a todas las empresas, porque si realmente se queda solamente en la gran empresa realmente y no se da cadena de valor a todo, realmente no estaremos haciendo bien nuestros deberes, como se dice en Bruselas. Por lo tanto, yo creo que con los indicadores que nos va a pedir Bruselas, porque nos los va a pedir, que además como país tenemos que cumplir, y que una cosa muy importante, los dineros van a venir después de que hayamos hecho nuestros deberes. Por lo tanto, ojo con los incumplimientos que nos va a marcar Bruselas dentro de nuestra economía, dentro de nuestras reformas laborales, dentro de nuestras pensiones, dentro de nuestra, vamos a decir, nuestro país, ¿no? Como país. Eso significa de que el legislador, el gobernante, tiene que estar muy ojo a visor de que cumplamos, porque si no, al final estamos haciendo un pan con tortas. Por lo tanto, es una oportunidad para cambiar nuestro tejido productivo. Galicia lo tiene que aprovechar, la Xunta tiene que estar a pies juntillas, y si hay una parte que va a las diputaciones y otra parte a los ayuntamientos, tienen todos que intentar consensuar de manera global esos dineros que sean bien orientados hacia el tejido productivo y cambiar nuestro tejido productivo a lo que, bueno, pues está ahí ya, y que es esa digitalización, economía circular, economía verde, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido, si lo aprovechamos, vamos a salir muy fortalecidos nuestras empresas, nuestra comunidad autónoma y al final la sociedad, porque al final creará empleo, otro empleo distinto, con una formación diferente. O sea, tenemos que ser conscientes de que no va a ser un empleo tradicional, o habrá alguna parte de tradicional, pero que va a venir un nuevo empleo. Y ahí, tanto nuestras universidades como nuestra formación profesional tiene que estar muy, muy, muy a pies juntillas con lo que viene, porque si no, realmente estaríamos haciendo un pan con tortas. La Xunta fía gran parte de los fondos de recuperación a lo que llamamos proyectos tractores, ¿no? Diseñados por el comité, en pleno confinamiento, por el comité asesor, en el que, por cierto, no estuvo la patronal, la anterior patronal, ¿no? Se le echó en falta. En ese sentido, ve a las grandes empresas gallegas, a los nombres propios de las empresas gallegas, en esos 4, 5, 6 grandes proyectos tractores que vendrán al abrigo de los fondos europeos. Primero quiero decir que, aunque no estuvo la gran patronal, sí estuvimos algunos detrás en ese diseño de lo que había que hacer y lo que pensábamos que debería ser dentro del grupo de expertos. Por lo tanto, aunque no estuvimos algunos en primera persona, sí que estuvimos asesorando y diciendo nuestras opiniones, ¿no? Y efectivamente la CEG no estuvo ahí, que debía haber estado, ya lo digo así. Bueno, yo creo que efectivamente los proyectos tractores son grandes proyectos que seguramente son de máxima importancia para nuestra comunidad autónoma gallega, pero que tiene que dar valor a las cadenas. Yo vuelvo a decir la cadena de valor. Cadena de valor es todo el conjunto, desde, si estuviéramos hablando de la alimentación, de la tierra a la mesa, del mar a la mesa. En fin, quiero decir con esto de que tiene que darle valor a toda la cadena de valor. Yo creo que, y ser además muy adecuado y acomodado a esos nuevos tiempos de conocimiento, de lo que llamo yo tema artificial, de lo que es economía toda basada en la digitalización, ¿no? Bueno, yo creo que los que se han planteado son de interés, son de máxima importancia para nuestra comunidad autónoma, pero están en el diseño. Hay que profundizar en ellos, ¿no? Y yo creo que ahí las empresas, y en esa colaboración público-privada que yo siempre defiendo, realmente las empresas deben jugar un rol máximo y más importante. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido son buenos proyectos,
pero eso no debe quitar otros muy buenos proyectos de menores cantidades, ingentes de dinero, pero que son muy importantes para cambiar sectores de nuestra economía estratégicos, ¿no? Estoy pensando uno en economía circular relacionado con el mundo del mar, que me presentaron, de más de 110 millones de euros. Son proyectos menores, pero que son proyectos muy interesantes. O la propia Estrella de Galicia, con otro proyecto también muy importante. Quiero decir con esto de que hay que unir todos esos proyectos y que siempre que sean viables, que nos creen empleo, que nos cambien nuestros sistemas productivos y que además intentemos medioambientalmente recuperar nuestro entorno, con ellos debemos a pies juntillas bueno, pues defenderlos, ¿no? Y ahí la Confederación de Empresarios de Galicia va a estar en primera persona defendiéndolos. Y por eso una de las propuestas que hemos hecho a la propia Xunta de Galicia es crear una oficina de dinamización de proyectos desde la CEG conjuntamente con la Xunta de Galicia, ¿no? Bueno, pues ahí nos tendrán siempre codo con codo trabajando para que todos esos dineros que vienen de Bruselas realmente estén bien enfocados y que se puedan invertir. Es muchísimo dinero y bueno, la preocupación es si vamos a gastar todo ese dinero. Y por lo tanto debemos ser conscientes de que cuanto más unidos estemos todos en el sector bancario, el sector empresarial y la propia Xunta, la administración, aunque sea en minoría, y ya digo en minoría, debe apoyar todos estos procedimientos para intentar que esas inversiones bueno, pues se plasmen en realidades, ¿no? Parece que son dos crisis paralelas, o dos soluciones a la crisis paralelas. Por un lado están lo que están pasando los hosteleros ahora mismo, ¿no? Y esos planes de rescate pendientes, algunos en ejecución y otros pendientes. La Xunta parece que sí, que está moviéndose, los concellos también, pero se echa en falta también Madrid en este escenario, porque son muchos hosteleros que están sufriendo en muchas partes de España, ¿no? Y por otro lado se solapa estas soluciones más a medio plazo, que es la reconversión, ¿no? La reconversión productiva, ¿no? No un nuevo modelo, pero sí un cambio productivo de paradigma absoluto. Pero son planos absolutamente distintos y urgencias sobre todo distintas, ¿no? Bueno, son dos niveles, ¿no? Yo diría que son dos niveles. Yo creo que hay lo que no nos debe hacer perder el futuro y la visión de futuro es que hay una hoja de ruta que hay que cumplir. Por la ley de cambio climático, en fin, por el tema de la economía circular, por la biotecnología, por el tema de la industria 4.0, muy digitalizada, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no debemos perder ese objetivo, ¿no? Y eso es fundamental para cambiar nuestra economía de una manera que sea más productiva, mucho más, bueno, mejor con el medio ambiente, dejar un territorio mucho mejor para las generaciones futuras. Yo creo que todo eso es lo que realmente, desde nuestro punto de vista, hay que meter en esa coctelera, ¿no? Que son niveles diferentes, sí, pero todo es sin prisa pero sin pausa, porque ahora las cosas se mueven a unas velocidades muy rápidas y lo que antes decíamos, bueno, a medio plazo, no sé qué, el medio plazo ahora es un año, y el cortísimo plazo son 3 meses. O sea, estas cosas hay que ir cambiando un poquito la estructura mental que teníamos de que las cosas se hacían, bueno, sin prisa pero sin pausa, piano piano se llega lontano. No, esto es realmente hay que coger la hoja de ruta, empezar a trabajar y aunque sea en fases, hay que ir cumpliéndolo. Y yo creo que todos y cada uno de los proyectos no son para pasado mañana, porque esto la inmensa mayoría entre el 23 y el 27 tienen que estar acabados. Y para recibir la ayuda tienen que haber estado finalizados todos estos proyectos. Por lo tanto, no es para pasado mañana, es para hoy ya, para ponernos a trabajar. Ya sé que hay muchas incertidumbres en este momento, pero es que tenemos que empezar ya con otra mentalidad, ¿no? De proactividad, siempre y cuando
tengamos las ideas claras, porque claro, si presentas un proyecto que está en la nube y con todo el cariño a la nube, pero es que no se sabe lo que se quiere hacer, pues realmente eso eso no es. Tenemos que saber cuál es el objetivo que queremos cumplir, cuáles son los plazos que tenemos que hacer, un cronograma bien claro, y yo creo que así sí las cosas funcionarán. Nos podremos equivocar también a veces en algún proyecto, pero en la inmensa mayoría no nos vamos a equivocar. Yo creo que el mundo empresarial, cuando pone dinero y cofinanciado, además en este caso, donde tienes una serie de tiempos en los cuales tú también tienes que mantener esa actividad, realmente vamos a intentar equivocarnos lo mínimo en todo lo que vayamos a hacer. Y yo creo que, bueno, los que se han presentado son proyectos viables, proyectos que hay empresas muy importantes detrás, cada uno podemos decir empresas top de esta comunidad autónoma gallega, y yo creo que siempre que ellas sean los propulsores de la propia actividad de esos proyectos, realmente van a salir adelante, ¿no? Entonces tenemos que confiar en que realmente el mundo empresarial quiere apostar por esa llegada al futuro y, bueno, un mundo empresarial que en algunos sectores, como digo, en este momento están muy tocados, ¿no?, desde el punto de vista económico, y donde, bueno, la pandemia pues ha incrementado nuestros costes de producción, y nuestros márgenes se han reducido, en fin. Pero yo creo que, bueno, si hacemos las cosas bien, volveremos a tener un mundo empresarial floreciente en sectores muy destacados de nuestra economía gallega, ¿no? Hablaba antes de territorios, ¿no?, y también abordábamos el problema de la inversión extranjera en Galicia. Tenemos un territorio vecino, que es Portugal, que está haciendo las cosas relativamente bien con respecto, por ejemplo, a la captación de inversión extranjera, o sea, con políticas fiscales y demás. ¿Debemos ver a Portugal como un socio o como un rival? Porque, claro, estamos viendo que se está moviendo de una manera muy importante y muy ágil, ¿no? Yo creo que tenemos que ver desde los dos puntos de vista. Parece que esto es muy gallego, ¿no? Pero realmente puede ser un socio fantástico, porque estamos en la península ibérica y por lo tanto podemos tener una demanda de 10 millones, 11 millones más de consumidores y verlo como un socio más. Y después un competidor, efectivamente. Cada país tiene sus empresas al final son competidoras en el mercado. Pero para eso nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, como decía antes. O sea, tenemos que ser competitivos y para eso tenemos que reforzar nuestros sistemas productivos lo más ágiles y, bueno, pues con esa digitalización, ese conocimiento de datos continuado de lo que estamos haciendo para tomar decisiones, etcétera. Esto es lo que hoy demanda la nueva economía, ¿no? Y aprender de ellos también, en cierta medida. Bueno, si hay alguna cosa que aprender, yo creo que también ellos pueden aprender de nosotros, ¿eh? Yo creo que también ellos pueden aprender cosas de nosotros, pero efectivamente, si hay alguna cuestión que podamos aprender, pues ¿por qué no? Nosotros, las empresas son como esponjas, deben aprender las mejores opciones que haya en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto, si ellos tienen alguna cuestión que nosotros aquí pues desconocemos, hoy en un mundo global es difícil que alguien tenga algo diferente de lo que nosotros tenemos. Yo creo que en muchos sectores de actividad nosotros vamos por delante. No tengo la menor duda porque conozco algunos sectores del complejo Marindustria y yo sé que nosotros vamos por delante. Tenemos las fábricas más tecnificadas del mundo, las más productivas del mundo en algún caso, etcétera, etcétera. Y somos muy competitivos. Por lo tanto, bueno, eso quiere decir que no debemos estar haciendo muy malas cosas aquí en Galicia. Me refería a las administraciones, ¿no?, al rol de las administraciones. Bueno, eso efectivamente, la administración, todo lo que es los procedimientos administrativos, mientras aquí sigamos pensando en la burocracia antes que en la agilización de los procedimentales, pues realmente tenemos un problema, Houston, como se suele decir. Entonces,
El otro día tuve la oportunidad de hablar con alguna persona que me decía que ellos en Portugal en 72 horas tenían las licencias concedidas, etcétera, etcétera, y que echaban mano vamos a decir, de organismos externos para que opinaran en 48 horas y en función de eso ellos daban la licencia de manera inmediata. Claro, esto aquí no pasa. Esto aquí no pasa. Esto aquí, el sistema procedimental que tenemos en España, en Galicia, desde luego es muy farragoso de momento. Hemos agilizado mucho en el tiempo, ¿no? Pero aún no lo suficiente para ser tan ágiles como que se pueda crear una empresa de manera inmediata sin ningún tipo de problemáticas. Y aquí, entre los temas medioambientales, en los temas urbanísticos, tenemos muchos problemas para ser ágiles a la hora de las concesiones, ¿no? Y eso es lo que nos retrasa y es lo que hace también muchas veces que algunas empresas miren hacia otro país o hacia otro lado que está muy cerquita del nuestro. Bueno, pues eso no es deseable, pero bueno, si al final nosotros no hacemos nuestros deberes correctamente y no somos ágiles y no ponemos para el administrado esos procedimientos administrativos adecuados y ágiles y rápidos para que se puedan crear empresas, para que la inversión fluya, para que puedas construir de manera inmediata, para que entonces que las tasas y tal pues sean las más acomodadas posibles para crear esa riqueza, etcétera, etcétera. Las fiscalidades durante un tiempo determinado, de un horizonte temporal, etcétera, etcétera, que es lo que hace en este caso en Portugal y lo conozco muy bien, ¿no? Bueno, pues agilidad es la que ha demostrado, siguiendo lo que hace Portugal, la agilidad la que ha demostrado, como Manuel Vieites, en este mes que lleva al frente de la patronal, porque son muchas cosas, son muchos frentes los que ha abierto, muchos mensajes los que ha transmitido, muchos proyectos los que ha presentado. A nosotros nos encantaría no que el mes que viene viniera otra vez a los observatorios de economía digital, pero sí dentro de un tiempo para hacer también balance, no solo de la gestión interna de la propia CEG, sino del funcionamiento y de la proyección de las empresas gallegas. Pues estaré encantado. Estoy muy cómodo. La verdad es que hablando de estas cuestiones que realmente son preocupantes, pero que realmente tengo mucha, como se dice aquí, mucho ancello de que esto va a salir perfectamente y que vamos a solucionar nuestros problemas, tanto internamente como externamente por un mundo empresarial, y que vamos a salir de esto. Y que eso es la confianza que hay que tener y la transparencia en decir las cosas, y eso es lo que estamos imprimiendo desde la propia Confederación de Empresarios de Galicia en estos momentos, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros.